La Patriada Producciones. ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. No es muy sabido, pero Argentina tiene una relación muy importante con el whisky, tiene una historia muy importante con el whisky y a la vez bastante interesante. La primera destilería que hubo en Argentina es de 1885, se llamó La Rural y pertenecía a un señor llamado Eugenio Mataldi. Llegó a ser la más grande de la Argentina. Inicialmente usaban ahí el maíz para uso medicinal, luego para ir destilando otro tipo de alcoholes. Quedaba en Bellavista y era tan importante la destilería que el tren San Martín, que iba para ese lado, tenía un desvío, un ramal, que entraba justamente a la destilería para dejar ahí a sus trabajadores. Es una referencia geográfica todavía bastante importante. Esa destilería después, tiempo después, es comprada por Hiram Walker, que es una marca estadounidense, que todavía fabrica gin. En los supermercados aún lo vemos. En Estados Unidos, cuando se vivió algunos momentos en los cuales no se podía fabricar alcohol, se mudaron a Canadá, y en Canadá es que crearon el famoso Canadian, que es el que toman en Mad Men. Ese es un bourbon. En 1943, Hiram Walker es que viene a la Argentina a fabricar primero gin, ese que decía que lo vemos todavía en los supermercados. Es una botella transparente con letras azules para más datos. Entonces, esa marca compra justamente La Rural. Ahí tenían columnas de destilados, las más altas de América Latina, 15 metros medían. Destilar es una de las necesidades del whisky y Hiram Walker empieza a trabajar sobre los destilados. El 27 de mayo de 1946, esta empresa Hiram Walker Argentina escribe el primer pedido de lista de precios a la revista El Barman para comenzar a auspiciar ahí sus bebidas. O sea, lo que estaban diciendo es: vinimos aquí para fabricar y quedarnos. Entre otras cosas, también quieren empezar a fabricar whisky. Y es así que en 1947, Argentina por primera vez importa malta para fabricar whisky acá. Como todo, el whisky también es de Perón. Se importan maltas y se empieza a fabricar, y comienza la historia de uno de los whiskies más famosos de la Argentina, el Old Smuggler, que quiere decir el viejo contrabandista. Es el primer mojón de un whisky, vamos a decir así, argentino. Todavía no se podía hablar de whisky argentino, porque para decir que es argentino tiene que ser la fabricación casi completa acá. Eso no era lo que sucedía del todo, pero sí una marca que deja el primer rastro en la fabricación local. Y ahí es que empieza el circuito. Es la primera huella que se deja de este primer circuito de un whisky que tenga algún sello argentino. Muy pocos países tienen alguna historia vinculada con el whisky. Argentina es uno. Ahí después empiezan a aparecer otras marcas. Se empieza a fabricar uno que se llamaba Macallan, que es de los hermanos Peters, el de los licores, que tienen esa forma así como culona la botella, y con maltas traídas de Escocia. Se hacen otros ensayos con maltas de Robert Burns, que es una marca muy conocida en Escocia. La cuestión es que en Argentina el que empieza a instalarse es este Old Smuggler. Es muy recordado, la marca está estéticamente es muy recordada, se instala mucho en la década del 70, tanto porque se consume mucho, sino porque también se convierte en la marca patrocinadora del piloto de turismo carretera Roberto Mouras. Y a la vez, esta marca es la partícipe directa de la creación de un automóvil que se lo va a llamar el 7 de oro. El 7 porque Mouras logra esa posición en una carrera muy importante, y porque el auto tenía ese color ámbar del whisky y tenía en el capó el óvalo negro con la marca. Era un Chevy de TC. Y se buscan fotos y se ve en los laterales del auto, tenía el número 7
como decía, por la referencia al puesto número 7 logrado por Mouras en la competencia del 75, y salió a andar y el ingenio popular le puso el 7 de oro. Hay una cantidad de importadoras que empiezan a llegar en esa época, en los 70, mediados de los 70. Una de ellas era una compañía que se llamaba J. Llorente y Compañía, y traían primero el té Green Hills y el Breeders' Choice, que es el famoso Criadores ensamblado en parte acá. Me acuerdo que mi papá compraba algunos whiskies un poquito mejores, y entonces pasaba los whiskies ricos que a él le gustaban, lo que podía traer o que le podían traer, los guardaba, y en las botellas de los whiskies buenos metía Criadores. Me han contado que era algo bastante habitual en esa época, parece que se encanutaba y entonces él se burlaba de los que decían este me gusta mucho, y era el Criadores, en fin. En el 83 llega por primera vez, en 1983 llega por primera vez el Johnnie Walker. Y ahí baja muchísimo con este ingreso el consumo del whisky nacional, porque empiezan a llegar los blend, ¿sí? Todavía no había ni un rastro del single malt en la Argentina, pero llega en el 83, junto con la democracia, el primer Johnnie Walker a la Argentina. No había ni idea del single malt, además no era una época de boom de whisky en el mundo, y muchísimo menos en la Argentina. El primer scotch puro que ingresa en Argentina es un Macallan, que lo trae Miguel Ángel Reigosa, que es un nombre inevitable a la hora de pensar en la historia del whisky en la Argentina, cuando él tenía un café, el Café de los Incas, y lo trae en 1988. Es la primera vez que un single malt ingresa a la Argentina, Macallan, o sea, 1988, hace nada. Ya para 1998, Miguel Reigosa había podido obtener 700 piezas para una colección. Ahí se inicia la colección de Miguel Ángel Reigosa, que es el dueño del Museo del Whisky, el titular del Museo del Club de Malta en Argentina. Y en 2014 se abre el museo. Ahí empieza la movida fuerte del whisky en la Argentina, del single malt. Pero a su vez hay otra empresa que crea un whisky accesible, a diferencia de estos single malt que por supuesto eran muy lejanos al bolsillo medio de la Argentina. Esta fábrica es Blenders y es un whisky argentino, accesible y hecho con materias primas de Escocia, es decir que los materiales con los que se hacen son de buena calidad. Tienen varios estilos: el Reserve, después tienen el estilo americano tipo Bourbon, el Honey, que son esos dulces, y es un whisky ideal para los tragos. Es el más vendido en la Argentina y con un enorme mercado en Brasil. Hoy tenemos muchísimos single malt que se pueden obtener, comprar y demás, pero a su vez tenemos 3 single malt fabricados y creados en la Argentina. El pionero es la Alazana, que lo fabrica en 2009 Pablo Tognetti, que es, además de ser el que inventa este whisky, es director de ARSAT. Digo este dato porque da cuenta de su obsesión en el conocimiento. Él viajó a Escocia en los 80 a estudiar cómo se fabricaba el whisky, y él mismo fabricó los propios alambiques para poder hacer la Alazana. Él después se separa de la empresa y hoy la Alazana la sigue manejando su hija con el marido en el sur, en Chubut, en el Bolsón. Ellos originalmente importaban la malta, pero cuando vinieron de Escocia para ver si cumplían con la regulación para poder ser considerados un Scotch whisky argentino, les dijeron que con la tierra que hay en el sur, con el tipo de agua, con el clima, podían perfectamente sembrar y cosechar la malta ahí, y así es que empezaron a hacer el proceso de inicio a fin en la Alazana. Siembran y embotellan. Todo el proceso lo hace el whisky La Alazana. Otro whisky exquisito es el Madoc. Este es el que
termina siendo el whisky de Tognetti, este director de Arsat, Pablo Tognetti, y se fabrica en Nina Wapi, en Bariloche. Es un whisky perfecto. También un single malt y que también respeta la regulación escocesa. Y hay un tercero que también es muy reconocido, que se empieza a fabricar en el 2015, que se llama Emilio Mignone. Se fabrica en Luján, en la provincia de Buenos Aires. Emilio Mignone es el nombre del abuelo de los que ahora fabrican este whisky, Carlos y Santiago. Estos tres que mencionamos, La Alazana, Madoc y Emilio Mignone, tienen referencia y se rigen bajo la ley escocesa. La Argentina es la ley más exigente de la región porque toma como referencia la ley escocesa. Así que con los escoceses compartimos el odio a los ingleses, las ganas de recuperar las Malvinas y el amor por el Scotch. Fue una realización de La Patriada Producciones.